Bueno, le invito a abrir su Biblia a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a estar predicando sobre esta serie, sobre este libro, por los próximos, creo, 10 domingos. Bien, así que es una buena oportunidad para aprender acerca de esta carta. Bueno, voy a ir leyendo de a poquito y voy a tratar de explicar. La carta de Pablo a los Efesios es una carta breve. ¿Cuántos capítulos tiene? 6. Muy bien, tiene 6 capítulos. Y uno puede, cuando uno arma una serie, uno puede hablar o hacer o puntualizar diferentes conceptos que se exponen en la carta. Yo he tratado de exponer esta idea que me parece central en el desarrollo de esta carta. Pablo habla de que los cristianos son parte de un nuevo pueblo, una nueva humanidad. ¿Bien? Y lo vamos a ir viendo este concepto. Quizá no le quede muy claro en la primera prédica, espero que le quede claro después de la serie, pero la idea es que los cristianos, el cristianismo es un nuevo pueblo que Dios va formando, que Dios ha planeado desde la antigüedad, desde la eternidad pasada, y que lo va desarrollando. Bien, antes que empecemos con la prédica de hoy, quiero darles una pequeña reseña, digamos, de quién eran esta gente que recibe la carta. Los efesios vivían en la ciudad de Éfeso. Muy bien. La ciudad de Éfeso era una ciudad ubicada en lo que hoy en día sería Turquía. Bien. Ahora no, Turquía es uno de los países menos evangelizados del mundo. Es un país donde la mayoría de la gente es musulmana. Bien. Pero, irónicamente o paradójicamente, esa zona que era Asia Menor era la zona donde en aquella época había muchísimas iglesias. De hecho, las 7 cartas que encontramos en el libro de Apocalipsis se escriben a la zona de Asia Menor, lo que hoy en día sería Turquía. Bien. Bueno, básicamente quiero darle un bosquejo muy fácil sobre de qué trata la carta. Bien. El capítulo 1, 2 y 3 nos habla de lo que Dios ha hecho. El capítulo 4, 5 y 6 nos habla de lo que tenemos que hacer nosotros a la luz de lo que Dios ha hecho. ¿Se entiende? Bien. Voy a tratar de poner un ejemplo. Vamos a ver si me sale. ¿A quién le gustan los autos? Acá entre nosotros hay varios que le gustan los autos. Algunos venden autos. Algunos los arreglan. Algunos los rompen. No vamos a decir nada. Pero bueno, a todos me van a entender. Bueno, es como que los primeros 3 capítulos es como que Pablo nos está mostrando lo glorioso que es el Evangelio. Es como cuando vos vas a ver un auto, viste, los que venden el auto te dicen, mira, esto, y vos lo ves y decís, qué hermosa chata, bellísima, ¿me entendés? Capítulo 1, 2 y 3, lo que Dios ha hecho, ¿no? Y después, el capítulo 4, 5 y 6 es como que el vendedor del auto te empieza a mostrar las cosas cómo se usa el auto, ¿viste? Que eso es ya que lo tengo acá, eso es una de las cosas que no generalmente lo que te venden en el auto no te explican, ¿viste? ¿Viste? Los autos de hoy son re complejos, que tenés esos botoncitos que capaz que nunca supiste para qué sirve. Está bueno. Pero bueno, Pablo no es como los vendedores de autos, sino que Pablo, ¿qué hace? Te muestra y te explica cómo debes vivir de acuerdo al Evangelio. ¿Está? ¿Me siguen ahí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho y qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo es el auto y cómo hay que usarlo? Bueno, la carta empieza así. Versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia
y paz. Estas personas que pertenecían a esta iglesia, la mayoría de ellos venían de un trasfondo muy pagano. Si se acuerdan, en la lectura del libro de los Hechos, cuando estuvimos predicando, estas personas, la mayoría, muchos de ellos, se dedicaban a las artes mágicas. Dice en un momento que las personas se convierten, abrazan el evangelio y tiran, digamos, todos sus rollos con gualicho, no sé qué cosa tenían en los rollos, pero bueno, son personas que pasaron de las artes mágicas a abrazar el evangelio. Eran personas, digamos, que vivían en un lugar donde había mucha idolatría. Allí estaba una estatua de una diosa que se llamaba Artemisa. De hecho, esta estatua era tan bello eso, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Si usted quiere, vaya a su casa, no lo haga ahora, pero puede googlear y más o menos puede ver cómo era esta estatua. Bien. Bueno, el pasaje que vamos a leer ahora, del versículo 3 al versículo 14, es lo que podríamos llamar un himno o una liturgia, que básicamente lo que habla es todo lo que Dios nos ha dado o las bendiciones que tenemos en el Evangelio. Y sé que no es un pasaje muy fácil entenderlo, así que con el favor de Dios vamos a leerlo y voy a tratar de explicarlo. Bien, empezamos leyendo del versículo 3 hasta el versículo 14. Voy a usar la versión internacional. Dice así: Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, porque fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, ya que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Es un texto bastante complejo y la verdad que es bastante osado mi intención de tratar de explicarlo en los próximos 20 minutos, pero bueno, con el favor de Dios, vamos a ver si lo logramos. Básicamente, aquí Pablo nos está hablando de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y lo pone en un contexto del tiempo. Dice que Dios desde la eternidad pasada había planeado bendecirnos y que llegó un momento donde cada uno de nosotros creyó, o sea, accedió al mensaje del Evangelio, abrazamos el Evangelio, y de allí nos va mostrando
un futuro que para cada cristiano está asegurado, ya que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Si ven esta oración del versículo 3 al 14, vamos a ver que tiene un bosquejo que podemos decirlo trinitario. ¿Bien? ¿A qué me refiero con trinitario? Fíjense, el versículo 3 dice, alabado sea Dios Padre. Nos va a hablar del versículo 1 hasta el versículo 6 de lo que el Padre hizo. Luego, en el versículo 7 nos habla del Hijo. Dice, en Él, haciendo referencia al Hijo, tenemos redención mediante su sangre. Y en el versículo 13 nos habla de lo que el Espíritu Santo ha hecho. ¿Bien? Entonces, para que sea sencillo de entender, vamos a hablar de lo que el Padre ha hecho, de lo que el Hijo hace y de lo que el Espíritu Santo ha hecho. Ahora, el asunto aquí, y creo que nos va a servir para llevarlo a la práctica, es entender cuál es nuestra identidad. ¿Quién sos vos? ¿Qué es lo que te define? ¿El sexo o el género? Pongámosle tu trabajo, tu nombre, tu familia, el barrio. Pablo aquí nos dice que la identidad del cristiano está basada en quién somos en Cristo. Y vamos a ver que en Cristo nosotros hemos recibido un montón de cosas. Y bueno, toda la carta va a tratar de explayarse en este contexto de todas las cosas que hemos recibido. ¿Bien? Lo primero que vamos a ver en el versículo 1 dice que, fíjense, el versículo 3 dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Bien? Nosotros no es que vamos a ser bendecidos, nosotros ya hemos sido bendecidos. Fíjense, en el versículo 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. O sea, hay un plan eterno de Dios por el cual Él ha decidido bendecirte. Si vos estás en Cristo, si vos has confiado en Jesús, Dios ya te ha bendecido. El otro día tenía una paciente que no sé qué problema estaba pasando y yo le digo, bueno, señora, que Dios le bendiga, porque estaba muy turbada. Y la señora me dice, oh, doctor, muchas gracias, tomo esa bendición, ¿no? ¿Cómo le gusta a la gente, ¿no? Que le diga... y cuánto miedo que tiene la gente cuando alguien dice te maldigo, ¿viste? O cosas por el estilo, ¿no? Bueno, la persona más importante que existe es Dios y Él nos ha bendecido. ¿Bien? Y el pasaje empieza a decir en qué sentido nos ha elegido. Fíjense, nos dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Dios nos ha bendecido porque ya nos ha elegido. Y aquí vamos a hablar brevemente de un tema que ha sido un objeto de discusión a lo largo de la historia y lamentablemente todavía lo es. ¿Bien? Que es el concepto de que Dios elige. Ahora, yo quiero ser muy claro. Toda la Biblia es una historia de que Dios va eligiendo personas. ¿Bien? ¿Quién es la primera persona? Bueno, a ver, los primeros... En el libro de Génesis, ¿cuántas personas Dios elige? A ver, empecemos a nombrar, los chicos, o los que están leyendo Génesis. Ciro, nombres, tíreme. Abel. Bien, Dios dijo, mira, el sacrificio de Abel es mejor. Noé. ¿Cuánta gente había en esa época? Pero Dios eligió a Noé. Abraham. Bien. Abraham, bueno, Moisés, el libro de Éxodo. Perfecto. Bueno, pero ahí ya vamos viendo que Dios va eligiendo. Ahora,
el asunto este de la elección realmente es un misterio. Es un misterio, pero la Biblia lo enseña. Ahora, el asunto acá, y tratemos de ser prácticos, acá dice que hemos sido elegidos para ser santos. ¿Bien? O sea, Dios te ha elegido para que seas santo. ¿Y qué significa eso? Para que seas apartado, para que tengas una vida especial, así como la tuvo Noé, así como la tuvo Abraham, así como la tuvo Abel, así como la tuvo Moisés, así como la tuvo ¿quién? A ver, del Antiguo Testamento, a ver, ¿quién es lo que está? Samuel, como la tuvo Enoc, como la tuvo David, José, Elías. ¿Bien? Hemos sido elegidos para tener una vida especial. Ahora, este asunto de la elección es un asunto que nos debe traer humildad. Bien, no es como, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué aprendiste en la iglesia hoy? He aprendido que soy elegido. Oh. Y Pablo, en 1 Corintios, los corintios era una iglesia que estaban bastante inflados, bastante broncémicos. Pablo le dice, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que es nada para anular lo que es. Y arriba dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de doble cuna. Los de noble cuna, como diciendo, a ver, hermano, no se la crean. A ver, Dios, si Dios te llamó, no es porque hubiera algo intrínsecamente bueno en vos. Dios te llamó porque tuvo misericordia de vos. Y te llamó para ser santo. Ahora, más adelante continúa en el versículo 5, dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijo suyo. A ver, nosotros hemos sido elegidos para ser santos y cuando creemos en Cristo somos adoptados. Y acá quiero hablar un asunto sobre lo que era la adopción en la antigüedad. En la antigüedad, sobre todo los romanos, sobre todo los emperadores y la gente, los senadores, cuando adoptaban a alguien, lo adoptaban porque era una persona que que prometía mucho. Bien, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si el Seba Ferace era el emperador de Roma, bien, y tenés una hija mujer, no tenés un hijo varón, ibas a elegir, digamos, a alguien, digamos, que pudiera, digamos, llevar el legado para ser el próximo emperador. Y así hacían los senadores y la gente importante. ¿Tá? Ahora, cuando Dios nos adopta a nosotros, no nos adopta porque nosotros fuéramos gente que prometía hacer algo muy bueno. ¿Bien? De hecho, más adelante Pablo dice, miren, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, ustedes vivían en la oscuridad, o sea, no había nada bueno en ustedes, ¿no? Esta adopción, digamos, es una adopción misericordiosa. Es como aquel niño que estaba abandonado, tirado quizá en un tacho de basura, y los padres pasaron un matrimonio y tuvieron misericordia de ellos y lo trajeron al hogar y le pusieron su nombre y apellido, y a partir de ahí, ese niño que quizá podría haber sido comido por los perros, tiene una familia y tiene un honor. Bueno, eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Hemos sido adoptados para ser sus hijos. ¿Cómo podemos aplicar esto? Nosotros que estamos acá hoy en día, si estás en Cristo, si has abrazado el Evangelio, no es una casualidad. O sea, Dios ya lo había planeado desde la eternidad. Dios te amó con un amor eterno, dice la palabra de Dios. Y nuestro valor no depende de nuestros logros, sino del amor de Dios que ya nos ha elegido. ¿Quién de ustedes por ahí, su estado de ánimo o su estima varía con los logros o cómo nos está yendo en la semana? Levante la mano.
A ver, los chicos, cuando te ponen una mala nota en el colegio, ¿cómo te sentís? Mal. ¿Bien? Bueno, está bien que te sientas un poquito mal y estudies, ¿está? Y los adultos, cuando las cosas no nos salen bien, bueno, es normal que nos sintamos un poco mal, pero nuestro estado de ánimo, nuestra identidad intrínsecamente, lo que nos tiene que dar el valor es que somos hijos de Dios, es que hemos sido adoptados, es que Dios nos ama con un amor eterno. No importa lo que los demás digan. No importa lo que los demás digan. Creo que todos los adultos, ¿a quién no le hicieron bullying en algún momento en la vida? Bueno, después me cuenta Félix. Ya te lo van a hacer, hermano. Ya te lo van a hacer. Crecí un poquito más y ya te lo van a hacer. ¿Bien? Cuando son adultos el bullying toma formas diferentes. ¿Bien? No importa lo que la gente opina de vos. Lo que importa es lo que Dios opina de vos. Y Dios te ha elegido, te ama y sos su hijo. Sos su hijo. Y por eso debemos ser agradecidos. El segundo punto, vamos a ver lo que Jesucristo, que es el Hijo, lo que Él ha hecho. Dice el versículo 7, dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Aquí la palabra redención es una palabra que está tomado de en la antigüedad, cuando había un mercado de esclavos, venía la gente que era libre y tenía la potestad de comprar a un esclavo, de redimirlo. ¿Bien? Y eso es lo que Dios ha hecho de nosotros. Quizá alguno de ustedes piense, pero yo no soy esclavo. No, sí eras esclavo. Sí eras esclavo. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, en aquel tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. La esclavitud del pecado es terrible y tiene diferentes formas. Quizás una de las formas más grotescas de la esclavitud son las adicciones. Son las adicciones. Puntualmente la adicción a los narcóticos, ¿no? Uno ve cómo a veces las personas dejan todo para consumir esa sustancia que es el propósito, lo que le da el sentido a la vida. Ahora, es muy fácil, digamos, sentarse y criticar a los adictos a los narcóticos, pero nosotros antes y también en esta vida seguimos luchando con diferentes adicciones, porque todos seguimos luchando con diferentes pasiones. ¿O soy yo el único que sigo luchando? El Edu también, gracias Edu. Anoche me contaste que seguían luchando. Me llama el Edu y me dice, me voy a comprar un helado, me dice. No le digo, si está haciendo dieta, no, me dice. Bueno, todos luchamos, yo también, supuestamente estaba haciendo dieta, pero estaba el helado en la mesa y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Metí la pata. Pero bueno, gracias a Dios que nos da otra oportunidad. Bien, todos luchamos, bien. Todos éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado. Lo cual es algo terrible, porque el pecado hace que hagamos cosas que van en contra de nuestro propio beneficio. Una vez escuché un ejemplo de cómo, ¿saben cómo matan? O una de las formas en que matan los, ¿cómo se llaman? A los esquimales, a los lobos. Sí, pero lo atraen con sangre. Lo atraen con sangre. Muy interesante. Fíjense, dicen que los esquimales agarran y untan con sangre, es medio fuerte esto, untan con sangre una espada o un cuchillo y lo dejan ahí en la nieve. Entonces el lobo viene y empieza a chupar, y llega un momento que obviamente se corta la lengua, ¿no? Y se va desangrando
¿tá? Es algo terrible, muy feo, pero es algo que creo que ilustra cómo es la esclavitud del pecado, ¿no? El pecado, digamos, te atrae y cuando te diste cuenta, se acabó, es tarde. ¿Bien? Entonces, acá Pablo nos recuerda que nosotros hemos sido redimidos del pecado. Ahora, más adelante nos va a decir, recuerden que han sido redimidos, ahora son libres, no vuelvan a vivir como vivían antes, ¿está? Para volver al ejemplo del auto, mira, tenés semejante chata y anda a pata, digamos. ¿Me siguen? Bien, o sea, Dios te bendijo con semejante auto y ahora anda haciendo dedo, ¿no? Bueno, es más o menos eso, la ironía de que cuando recibimos la bendición del Evangelio de ser libres y nos volvemos a la esclavitud. Como aplicación, me falta algo más. No solamente somos libres, sino, fíjense en el versículo 11, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Bien, el otro día escuchaba a dos chicos que hablaban de, no sé, no decir nombres, prometo no decir nombres, pero había dos chicos que hablaban de casarse con alguna chica que tuviera un campo. Bien, digo yo, pucha, che, cuando yo era chico, pero ni se me ocurría pensar esas cosas, ¿no? Ya están pensando en la herencia y son todavía niños, ¿bien? Cuidado. Bueno, gracias a Dios acá no hay nadie que tenga campo, ningún gringo. Pero bueno, la importancia de la herencia. Dios dice, ustedes tienen una herencia que sobrepasa toda herencia terrenal. Bien, porque el campo, viste, tiene sus épocas, el gobierno te pone retenciones. Está, ¿cómo se llama ese bichito que agarraba el trigo? No el gorgojo, el año pasado. La chicharrita, viene la chicharrita y bueno, perdiste lo que la herencia producía, ¿me entendés? Pero esta herencia, digamos, es segura. Esta herencia es algo que Dios te da y te lo da para siempre, es tuya. Ahora, por último, vamos a ver lo que dice el versículo 13. Dice, en Él, o sea, en Jesucristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Me vienen siguiendo con el asunto esto de lo que los primeros versículos hablan de lo que el Padre hace, luego hablan de la redención del Hijo, y acá termina hablando de lo que el Espíritu Santo hace. Viene y nos sella y nos da la garantía de que vamos a recibir. Esta palabra del sello es más o menos similar. ¿Vieron cuando vos tenés que pedir un crédito hipotecario? Cuando pedís un crédito hipotecario te piden una primera entrega, que generalmente es el 30%. Bueno, el Espíritu Santo, digamos, es la garantía de que vamos a recibir. Es mucho más seguro que los créditos hipotecarios, que es segurísimo, es Dios que nos está sellando y dice, vos sos mío. En el futuro vas a recibir la herencia. Es como que ya te está dando la escritura. Vos eso es tuyo. Vas a recibir la herencia. Esto garantiza de que vamos a ser finalmente glorificados. O sea, vamos a poseer lo que ahora solamente vemos por fe. Ahora quiero hacer una pequeña referencia para un poco hablar o relacionarlo con lo que habíamos hablado de la elección. Fíjese, dice, el versículo 13 dice, en Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que trajo la salvación y lo creyeron, la elección
o sea, el hecho de que Dios nos haya elegido antes de la fundación del mundo, no deja de lado la responsabilidad humana de creer en el Evangelio. ¿Bien? Esto puede sonar como una obviedad, pero hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio si total Dios ya nos ha elegido? No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que sí, por un lado Dios ha elegido, pero por otro lado los seres humanos deben creer en el Evangelio. Somos llamados a creer en el Evangelio. Bueno, para terminar, hay una frase que se repite varias veces en todo el pasaje y que es la razón final, digamos, de todas estas cosas que nosotros recibimos. Dice, todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Bien? Es para la alabanza de la gloria de su gracia. Es para que en los tiempos futuros se vea lo magnífico que ha sido el amor de Dios. ¿Bien? Al final de los tiempos, digamos, cuando lleguemos a tierra prometida, al cielo, y estemos allí todos, y todos recibamos la herencia final, y estemos sentados en los lugares celestiales, y ya todas estas cosas con las que luchamos hayan pasado, nuestra actitud, ¿cuál va a ser? De gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecía, aunque era un esclavo, ahora tengo una herencia, ahora soy adoptado, soy un hijo, ahora tengo un propósito. Esto nos debe mover en el presente. Debemos vivir como personas agradecidas, no como víctimas. Muchas veces, yo creo que a todos nos han pasado cosas feas en la vida, algunos más, a otros menos, ¿bien? Y podemos, digamos, pasarnos el día pensando en todas las cosas feas que nos han pasado. Y eso nos lleva a tener una mentalidad de víctima y andar cabizbajo, ¿bien? Vos no sos una víctima. Sí has sufrido, pero no sos una víctima. Sos una persona que tiene que vivir agradecida, porque aunque quizás haya cosas en el pasado que hayan sido feas, el futuro es mucho mejor. Lo segundo que tenemos que entender es que los cristianos vivimos con un propósito. No estamos en el mundo como dice más adelante, sin Dios en este mundo, ¿no? Los cristianos vivimos de acuerdo a un propósito. Hay un propósito eterno que va desde la eternidad pasada a la eternidad futura, en el cual estamos cada uno de nosotros. No sé si se te erizan los pelos pensar de que Dios tiene un plan para tu vida. Ninguno de ustedes es un error de la naturaleza. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos amados desde la eternidad. Y por último, debemos vivir en alabanza, no por lo que tenemos, sino por quienes somos en Cristo. Y volvemos aquí al asunto de la identidad. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Reflexiona esta semana en quién sos. Soy una persona que ha sido adoptada, soy una persona que he sido elegido para ser santo, soy una persona que tengo una herencia, he sido sellado con el Espíritu Santo para esa herencia. Mira quién soy. Qué gran identidad que Dios nos da en Cristo. Unidos a Cristo, somos una nueva humanidad. ¿Terminamos orando? Señor, muchas gracias, Señor, por todas estas cosas que tú nos das en la persona de Jesús. Señor, hay cosas, Señor, que realmente no podemos entender, Señor. Es como Pablo más adelante ora, Señor, y le pide en oración, Señor, de que la iglesia pueda entender estas cosas, Señor, porque realmente son cosas que se han de discernir espiritualmente. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abras nuestros ojos
y nuestro entendimiento para entender todas las cosas que tenemos, Señor, en Jesucristo. Y si hay alguien, Señor, que aquí todavía no te tiene, Señor, que tú muevas su corazón para que pueda abrazar, Señor, a este increíble Salvador que vino a dar su vida por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.